Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a Duchen al Día. Soy Sara Osuna, responsable del Servicio de Atención Psicológica Duchen Parental España, y junto a mi compañero David llevaremos a cabo la siguiente webinar titulada ¿Cómo hablar con sus hijos sobre distrofia muscular de Duchenne y Becker? Antes de comenzar, me gustaría recordaros que Duchen al Día es una propuesta dirigida a todas las personas interesadas en las distrofias musculares de Duchenne y Becker, y su objetivo principal es dar a conocer diferentes temas de esta distrofia y de ofreceros información de todas las actividades que desarrolla Duchenne Parental. A continuación os dejo con mi compañero David, que comenzará él con la webinar. Gracias, David. Gracias, Sara. Hola, bienvenidos a todos, buenas tardes. Bueno, en un principio quiero presentaros un poquito los temas que vamos a tratar hoy en esta webinar. Como podéis ver, la idea es trabajar o hablar un poco acerca de las dificultades que podéis encontrar a la hora de comunicar la enfermedad a vuestros hijos, sobre todo pues dudas del tipo de cuándo se debería de comunicar la enfermedad, qué puede pasar si realmente aplazamos esto y no contestamos a las dudas o las preguntas que ellos vayan sugiriendo. Luego también hablaremos un poquito de cómo explicarles en ese momento difícil, cómo explicarles qué pautas seguir, qué estrategias, algunas recomendaciones y luego, sobre todo, nos centraremos mucho en la necesidad de adaptar el diálogo a la edad de cada niño y cómo variará en función de cuando vayan creciendo, cómo será diferente. Lo que ellos sepan y también la información que ellos requerirán. Y luego también trabajaremos un poquito acerca de los hermanos y en el contexto educativo, la importancia de hablar de Duchenne en el contexto educativo. En un principio, lo más lógico es que vosotros como padres, bueno, pues queráis lo mejor para vuestros hijos y que al final penséis que hay que buscar un momento ideal para hablar de Duchenne, un momento idóneo. Realmente este momento no suele llegar, no suele existir. De hecho, no es un único momento. Lo ideal es hablar poco a poco, ir dosificando la información. Cuanto antes mejor. Esta es la clave de todo esto. Cuanto antes mejor. De hecho, el miedo muchas veces procede de los padres más que de los niños. Son los padres quienes al fin y al cabo tienen más miedo a hablar, a afrontar esta situación porque es una situación difícil, una situación que genera emociones y sentimientos normalmente negativos y por lo tanto es posible que se vaya posponiendo, pero que al final hay que hacerla antes o después. Entonces, para ello, bueno, es importante también que tengáis en cuenta que cuando los niños vayan preguntando, no posponer esta situación si podéis responder a sus preguntas en ese momento. Sí es cierto que hay ocasiones en las que no vais a encontraros con la información necesaria o no vais a encontraros con el ánimo suficiente para poder hablar o responder a las dudas que tengan en ese momento. En estos casos es preferible posponerlo un poquito, pero siempre con la intencionalidad realmente de decirle, bueno, ahora mismo no sé lo que puedo, no sé contestarte a esta pregunta, pero en otro momento hablarlo y realmente hablarlo, porque si no al final lo que estáis haciendo es, bueno, generar desconfianza. Entonces lo importante es hablarlo posteriormente, darle las pautas que vosotros creáis convenientes para que ese diálogo se posponga un poquito, ¿vale? Una recomendación que os vamos a hacer a lo largo de toda la webinar es intentar evitar sobre todo el término enfermedad. El término enfermedad puede tener sobre todo connotaciones negativas más para los niños que para, a lo mejor para un adulto, pero para los niños suele tener este tipo de connotaciones y lo asocian a ciertas otras palabras que han ido escuchando, que van escuchando y que al final sobre todo se relacionan de manera negativa con ello. Entonces sí es posible, en la medida de lo posible, evidentemente, evitar ese término, mucho mejor. Aquí abajo aparecen algunas indicaciones que son algunos indicios que os pueden ayudar a ver que el momento de hablar con vuestros hijos, bueno, está llegando o que ya lo necesitan. Las preguntas, ellos mismos os plantearán preguntas. Luego también pueden mostrar comportamientos inquietos, pensativos, reflexivos. En esas ocasiones es bueno que los padres, la madre, vosotros realmente os acerquéis a ellos para poder hablar con ellos, más que esperar que ellos sean quienes pregunten. Acercaros a ellos porque es una buena oportunidad para eso. Luego también, bueno, hay que tener en cuenta que los niños al fin y al cabo son conscientes de que algo pasa. Si no les normalizamos la situación, si no somos capaces de decirles realmente qué es lo que pasa, ellos al final van a llenar esas lagunas de información
pues bueno, con imaginación, que es lo que más tienen los niños. Y realmente puede ser peor esta estrategia a largo plazo, porque lo que va a hacer es que puedan imaginar cosas mucho peores o mucho más graves, se sientan culpables y sobre todo no puedan gestionar la emocionalidad que la emocionalidad negativa que vayan teniendo y que les vaya generando esta situación. Algo muy importante es, sobre todo, nosotros recomendamos desde la idea es no guardar secretos. Al fin y al cabo es mucho más complicado guardar un secreto que decir la verdad. Es mucho más complicado porque el secreto, cuando es en una familia, además, si ha implicado varios miembros, es bastante difícil guardarlo durante un largo tiempo y sobre todo esto genera una carga emocional en todos los miembros y es difícil gestionar las emociones. Al final también tiene efectos secundarios en los niños, el secretismo. De hecho, pueden sentirse abrumados. También luego cuando posteriormente les habláis, porque posteriormente saben o conocen, ya sea por terceros o por vosotros mismos, tomáis la decisión de hablar, puede haber una pérdida de confianza hacia vosotros y también les resulta mucho más difícil asimilar la información. Hay que tener en cuenta que los niños tienen estrategias de afrontamiento siempre que la información se les vaya dosificando, dándole poquito a poco y adaptándose a su edad, evidentemente. Esto es algo que hay que entender, que no se le puede dar toda la información en un primer momento, ni es necesaria, ni ellos la van a requerir. Ellos no van a demandar tanta información, utilizar metáforas. Ya más adelante os daremos recursos para precisamente todo eso. De hecho, lo ideal es eso, es hacerlo con confianza y naturalidad, normalizarlo, para que al final el niño no vea que es algo malo, que es algo negativo. Bueno, también hay que destacar un poquito que lo ideal es hacerlo en un momento adecuado. No hay un momento perfecto, pero sí hay momentos más o menos adecuados. Evidentemente, por ejemplo, antes de una cita médica o en las citas médicas o posteriormente es un momento idóneo para hablar de la enfermedad. No lo es cuando el niño está feliz, está disfrutando. Hay que intentar ser coherente con eso, ¿vale? Eso es importante. Cuando ocultamos la información o simplemente nos negamos a contestar a las preguntas, al final lo que estamos poniendo en marcha es una estrategia que no tiene sentido a largo plazo. A corto plazo puede salvarnos sobre todo de intentar no sentir esa emocionalidad negativa, pasar por ese mal trago, que cuesta muchísimo. Pero es posponer y a largo plazo no tiene sentido. Sobre todo porque los niños tienen capacidad de captar información, es decir, están atentos a todos, pueden escuchar una conversación, pueden escuchar una conversación ya sea de adultos, incluso de los propios compañeros que hablen sus padres y los compañeros les sepan cosas a través de ellos. Al final, lo importante no es que ocultarles, porque no les vamos a poder ocultar todo. Lo importante es que seamos nosotros quienes les podamos transmitir la información. Esa es la clave. Si sois vosotros los padres quienes les dicen lo que queréis decirle, estéis controlando esa información. De otra manera, no. De otra manera, no sabes qué información va a adquirir y realmente si esta es errónea, no lo es. Se pueden generar creencias irracionales o creencias erróneas. Por lo tanto, es importante que seáis vosotros realmente quien les ofrezcáis la información, quien os mostréis disponibles a responder a sus preguntas y, sobre todo, no crear esa carga en la familia del secretismo, porque al final es una carga emocional muy grande. Los niños aprenden, incluso piensan que hablar de la enfermedad es malo, que hablar de la enfermedad es algo negativo, es algo malo porque les hace sentir culpables a ellos o culpables a vosotros, generan inseguridades en ellos mismos porque no entienden lo que les pasa, no entienden cómo pueden explicar la situación e incluso no tienen recursos para explicarlas a otras personas, cosa que sí conseguimos cuando hablamos realmente con ellos directamente. También es importante tener en cuenta que el no hablar del tema a veces, bueno, puede ser conveniente en ciertos momentos, pero cuando se hace a largo plazo, lo que siempre va a generar es eso, es lo que acabo de comentar, es emocionalidad negativa y es más conflicto. De hecho, lo ideal es que cuando hablamos del tema, cuando les respondemos a sus preguntas, lo normal es que los niños se sientan más tranquilos, se sientan con más confianza en sí mismos porque pueden explicar qué les pasa y qué les ocurre realmente. De hecho, además, incluso algo positivo para ellos a corto y a largo plazo es que se pueden involucrar en el tratamiento, pueden tener una sensación de control de su enfermedad, es decir, yo puedo hacer algo por lo que me pasa, sé por qué hago todas estas terapias, sé por qué voy al médico, entiendo más.
al fin y al cabo todo eso les genera un control y una confianza en ellos mismos que les va a beneficiar a corto y a largo plazo. Y también como familia os va a beneficiar. Eso es algo muy importante. En esta diapositiva lo que quiero destacar también es que al fin y al cabo los niños van a buscar respuestas antes o después. Hay ciertas edades en las que tienen acceso a Internet, a través de dispositivos tecnológicos. Esas edades, si un niño no tiene respuestas por parte de su médico, de su familia, si no se ha hablado del tema de qué le ocurre, es probable que acuda a Internet. Internet es una fuente de información buena si se sabe cribar la información. El problema es que un niño no sabe cribar esa información. Al no saber cribar esa información, puede acceder a fuentes de información que estén desactualizadas, fuentes de información que no sean correctas, simplemente alarmistas, que den información que él no necesite saber en estos momentos. Entonces es importante advertir a vuestros hijos de precisamente eso, de que si van a utilizar Internet, antes recurran a vosotros. Si tienen dudas, recurran a vosotros. Pero para eso es importante que mostréis la disponibilidad a contestarles y realmente que estéis disponibles a atenderles con el tiempo necesario. Y que, bueno, que si en algún caso acuden o han acudido a Internet como búsqueda de información, que tengan en cuenta que la información que ahí obtienen no tiene por qué ser verdad, que no se crean todo y que, bueno, hay mucha información que está eso desactualizada y que es imprecisa actualmente. Gracias, David. Pues Vale. comparto, mientras que comparto mi pantalla, pues quería comentar, anteriormente no les lo he comentado, en la parte de documentos pues hemos incorporado también es un cuento, es un programa educativo, es de FEDER y se llama Federito y el truco de las 4 hojas. Este cuento lo que hace es, sobre todo, incluir al niño, es decir, para que el niño no se sienta, pues, único, ¿no? O solo, sino que vea que, bueno, que tiene diferencia y que por esa diferencia, al fin y al cabo, todo el mundo tenemos algo diferente, nos hace únicos. Y este cuento también, además de leer mamá y papá, también puede llevarse al cole y se hace una actividad que se encarga algunos voluntarios de FEDER. También tenemos la caja mágica. Os cuento. La caja mágica es un recurso que yo he cogido de una escuela educativa, El Principito se llama, y aunque ellos lo propongan para otra actividad, yo siempre lo propongo en una intervención que yo suelo hacer con los padres y bueno, con la familia. Yo siempre le propongo a los padres que cojan la caja y le cuenten al niño que le gustaría que durante una semana todo el mundo meta papelitos de dudas que tengan, incertidumbre. Por ejemplo, mamá, yo siempre le digo a los padres, mamá, pues no sé si me ha salido la comida bien, la metemos ahí. Papá, hoy he hecho un trabajo, no sé si me ha salido bien, o mi trabajo no sé si lo he realizado bien. Entonces, es una manera de la cual podemos extraer información del niño, ya que él puede decir, no sé por qué, imaginaros, no sé por qué ando no sé por qué tengo caídas frecuentes, no sé por qué, o sea, o qué es distrofia muscular, o sea, qué es Duchenne, porque ellos no van a saber distrofia muscular de Duchenne, pero sí de escucharlo, de entre médicos, mamá, papá, los abuelos, los titos, a lo mejor Duchenne se le queda. Por lo tanto, ¿qué es Duchenne? Entonces, una forma de que ellos durante toda la semana escribáis cositas, las metáis y en el fin de semana las abrís. Entonces, todas las dudas que haya se van resolviendo. Evidentemente, la de mamá la tendrá que resolver papá y la de papá, mamá. Pero bueno, es una forma en la cual podemos extraer información. Y también os traigo el cuento de la cigüeña añil, porque aunque no habla de distrofia muscular de Duchenne, se habla de una enfermedad rara. Y habla, pues, es un cuento que trata de una hermana, o sea, una niña que tiene una hermana con una enfermedad rara. Entonces, ya ahí le estamos induciendo, o sea, le estamos inculcando que ya aparece la palabra rara, ¿vale? Porque él puede decir, ah, pues igual que la mía. Entonces, el cuento va progresando de un poquito de las dificultades que tiene la hermana. Que si su hermana va a fisioterapia, tiene que ir a piscina, entonces el niño puede decir, ah, mamá, pues igual que yo. Después también cuenta un poco
de conductas a lo mejor más características, y él o la niña se puede sentir un poco identificada y decir, mira mamá, pues yo soy igual que la niña del cuento. Entonces, son recursos que nos hacen como facilitar la transmisión un poquito de la enfermedad. Es como decía, no, lo voy a decir posteriormente, cuándo podemos ir diciendo poquito a poquito la enfermedad. Entonces, estos recursos son muy buenos, ¿vale? También otro momento ideal para las revisiones médicas o los ensayos clínicos, los niños que van a ensayos clínicos. Tras una revisión médica, es muy importante preguntarle al niño o a la niña, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Y te ha caído bien el médico? ¿Y qué te han hecho? ¿Te ha dolido? ¿Y tú sabes para qué vamos al médico? Son preguntas que durante el camino, de manera indirecta y muy normalizada, lo podemos hacer y extraemos información que tiene el niño. Soy consciente, ¿vale?, que todos los recursos y de la manera que os lo estoy transmitiendo, pues parece muy fácil, pero soy consciente perfectamente de que cuando llega el momento, pues es difícil para ustedes y sentís el nudo aquí en la garganta, que no sabéis qué decirle, ni qué explicarle, ni... Es difícil, ¿vale? O sea, somos conscientes que es difícil, pero también con los recursos que estamos dando, os facilitamos un poquito la transmisión de la información. También, otro momento ideal, cuando se cae, cuando no pueden subir las escaleras, ¿vale? Cuando un niño se cae, lo normal, o sea, lo que siempre va a decir, mamá tranquila o papá tranquilo, que todo está bien. Vale, pues en ese momento tenemos que pararnos y preguntarle al niño o a la niña que cómo se encuentra. Cuando nos asesoramos de que el niño está bien o la niña, es importante de que le preguntemos también, bueno, ¿y por qué crees que te caes? ¿Y por qué corren más ¿Y por qué crees tú que corren más lento de los demás? Entonces el niño te va a decir, si conoce algo, te va a decir, porque tengo una enfermedad o porque o no lo sé. Entonces es un momento ideal para explicarle un poquito qué le pasa, ¿vale? Y también os quería comentar, ya sé que muchos de los padres que nos estáis escuchando lo sabéis, pero desde el Servicio de Atención Psicológica también se atiende a los niños y a las niñas para, sobre todo, extraer información y que los padres también se encuentren un poco más tranquilos. Es decir, hacemos una intervención, no se le dice al niño nada, no se le dice nada al niño sobre la enfermedad, pero de manera indirecta se va preguntando, ay, bueno, ¿y por qué te caes? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué vas al médico tantas veces? ¿Estás malito? ¿Te duele la barriguita? Y el mismo niño, si sabe algo, te lo va a decir. ¿Vale? Entonces es un recurso que si por cualquier motivo el padre o la madre no sois capaces, no podéis, o precisáis de profesionales que os ayuden y que os acompañen en ese proceso, que sepáis que podéis contar con nosotros. Vale. Aquí, vale, yo os voy a decir también, además de los recursos, cómo transmitir la información. Lo importante es no transmitir más información de lo que ellos conocen, ¿vale? También se hace de una manera muy sencilla. Ay, espera, que yo tengo esto aquí que no veo, vale. Asegurado de que el menor os comprende, ¿vale? El menor o la menor os comprende, eso es muy importante, que le preguntemos. Y ¿sabes por qué? O sea, imaginaros, ¿vale? Le decimos, pues mira, te caes porque tienes los músculos un poquito más débiles. Es importante que cuando pase un tiempo, no en ese momento, sino cuando empiece un tiempo, o lo veamos, por ejemplo, que se caiga, le digamos, uy, ¿te acuerdas por qué te caías tanto? Para comprobar que el niño ha entendido bien la información que le estamos dando. Y como bien nos decía David, y os he dicho antes, evitar ciertas palabras, ¿vale? ¿Por qué? Porque enfermedad, al fin y al cabo, todas las personas que están enfermas, o sea, asociamos la palabra enfermedad con algo malo. Todas las personas que están enfermas es como que lo consideramos como malo, como muy grave, ¿vale? Por lo tanto, evitemos la palabra enfermedad, la palabra mala y por culpa de. Eso es muy importante.
sé que en este caso a lo mejor no sucede el por culpa de, pero bueno, hay veces que de manera inconsciente lo decimos y hay que tener cuidado. Y como bien nos decía, es importante comprobar la información que el niño ha captado y cómo, pues preguntándole, pero no en el momento que le explicamos, sino posteriormente. ¿Vale? Cuando ya te digo, cuando se caiga, cuando veamos que viene enfadado del cole porque sus amigos corren mucho y ellos no, ¿vale? Y aquí os ponía también un ejemplo que aparece en la guía y es, por ejemplo, que se le puede decir pues, que la distrofia muscular de Duchenne o de Becker es una enfermedad con la que nace una niña que hace que sus músculos no funcionen tan bien como los de otros niños y niñas. Pero le podemos decir, pero bueno, al igual que no te funcionan bien los músculos, seguro que tienen otra cualidad favorable. Ahora de eso hablaremos más adelante. Vale, aquí yo quiero explicaros cómo va a ser el diálogo referente, o sea, dependiendo de la edad del niño. Lo primero que tenemos de tener es, me lo he encontrado en algunos casos en el cual que el niño que padece de distrofia muscular de Duchenne o de Becker busca la culpa, o sea, algo ha hecho mal para tener eso. Entonces, es muy importante que se le explique. Lo primero que debemos de explicarle al niño cuando hablemos de que es que tiene sus músculos débiles es que ha nacido con sus músculos débiles, ¿vale? No ha pasado porque se cayó, se partió la pierna, no, sino porque ha nacido con las piernas, los músculos débiles. Me estaba acordando y antes que se me olvide, os quería comentar, es muy importante que al igual que no se puede, o sea, debemos de evitar la palabra enfermedad, mala, también debemos de evitar la palabra problema. ¿Por qué? Porque un problema es igual, lo relacionamos con algo negativo. Por lo tanto, ni enfermedad, ni problema, ni malo, lo evitamos lo más que podamos, ¿vale? Y esto también es importante, sobre todo de cara al cole, ¿vale? O sea, no es una enfermedad contagiosa, no pasa absolutamente nada por tener esta enfermedad, ¿vale? No se contagia. Eso también es importante, ¿vale? Yo ahora lo que voy a hacer es ir a describirnos más o menos cómo le podemos decir a los niños y a las niñas la enfermedad según la edad. En la etapa preescolar e inicio escolar, de 3 a 8 años, es muy importante que se le dé información sencilla, clara y adaptada a su edad. Es un poco a lo que el ejemplo que antes os ponía. Sus músculos son más débiles que el resto de sus compañeros y sus compañeras. Ya está, ¿vale? Con esta información el niño quizás se sienta a gusto y tranquilo. Sobrevalorar los positivos del menor. Esto es lo que antes también hacía un poquito de referencia. Es decir, cuando le decimos a nuestros niños que tienen los músculos un poco más débiles que los demás, una vez que le decimos eso, debemos de sobrevalorar lo positivo. ¿Vale? Es decir, y me invento un nombre, ¿vale? Manuel. Manuel, mira, tú lo que pasa es que tienes los músculos un poquito más débiles que el resto de los compañeros, pero no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eres muy buen pintor, eres muy buen compañero, eres un niño muy simpático, eres un niño muy amigable. Sobre todo sobrevalorar lo positivo para que sobre todo se queda muy bajito lo negativo, que sería su músculo débil, y sobresalta lo positivo. Evitar tecnicismo, es decir, niños tan pequeños, distrofia muscular de Duchenne ya es difícil para ellos, ¿vale? Por lo tanto, evitamos tecnicismo, evitamos palabras de distrofina. Hay algunos niños que sí lo entenderán, pero otros no, que si la mutuación, que si el gen, que si... Son cosas que los niños no entienden y lo que podemos hacer es una sobresaturación de información que no le vale para nada y lo que le produce más preocupación. Y no adelantar nada del futuro incierto. Yo siempre digo lo mismo, el futuro no existe, el futuro es ahora. Por lo tanto, ¿qué podemos decirle? Pues que hay un montón de personas investigando y trabajando para encontrar un tratamiento.
Ya está, porque realmente no sabemos nada más, ¿vale? No sabemos cuándo va a ser la edad que va a necesitar tal cosa, cuándo va a llegar la edad que precise, que tenga, que... No, no se le dice nada, ¿vale? Solamente lo que realmente sabemos, que hay muchas personas trabajando para encontrar el tratamiento. ¿Qué podemos decirle en la edad escolar avanzada? Es decir, entre unos 8 a unos 16 años más o menos, ¿vale? Aquí nos encontraremos que ya aparece la duda y la incertidumbre, ¿vale? Ya algunos niños precisarán la silla de ruedas, o un scooter, o patines. Entonces, ahí puede que se aparezca un poco más de incertidumbre, de preocupación y de dudas, ¿no? Que podemos ir adelantando un poquito más la información. Habrá preguntas sobre movilidad y seguridad propia y familiar. Es decir, preguntas sobre movilidad de que a lo mejor el niño os diga, y mamá o papá, y cuando yo no pueda andar, ¿qué hago? ¿Vale? Entonces sí que ahí se le puede, sobre todo, ofrecer un poco más de información y decirle, bueno, pues si tú ves que te sientes más cómodo, pues podemos utilizar la silla de ruedas o un monopatín, una scooter, sobre todo para que él se sienta tranquilo y seguro de que su mamá o su padre o su familia está contando la verdad, ¿vale? Y está ahí para apoyarlo. En cuanto a la seguridad propia y familiar, esto es muy típico en esta edad. O sea, no porque el niño tenga disfunción muscular del autismo de Becker va a tener esta preocupación, no, sino que se preocupa mucho por si le pasa algo a mi madre y si le pasa algo a mi padre. Quizás también en este caso sea un poco más acentuada porque quizás ellos ven que su madre y su padre son cuidadores, es decir, son un poquito más dependientes, entonces tienen un poco más miedo de que la seguridad en los progenitores pues falle. También pues, podemos encontrarnos posibles problemas con los compañeros en el colegio, es decir, burlas, miradas indiscretas, aislamiento, por lo tanto también debemos de controlarlo. Aparece el inicio en el instituto, que esto les preocupa a muchos padres. El cambiar de un colegio a un instituto es una preocupación que es frecuente. Pero bueno, yo creo que tiempo al tiempo y a medida que va pasando el tiempo y transcurriendo el curso, se dais cuenta de que no ha sido tanto como pensabais al principio. Y bueno, también aquí aparecerá si el niño necesita alguna adaptación en el entorno escolar. Imaginaros una rampa o que las clases se la instalen en la planta baja, que tenga que utilizar dispositivos digitales como el tablet, como el ordenador. Todo eso puede aparecer en esta edad. ¿Cómo debemos de darle la información? En este caso, la información es específica, es decir, justamente lo que el niño nos pregunte. No vamos a abarcar más información de la que él nos pregunte. Es decir, que si el niño nos pregunta, mamá, si no puedo, o sea, si mis caídas son muy frecuentes, ¿qué hago? Vale, le decimos, bueno, pues no te preocupes, que vamos a mirarlo y a lo mejor utilizamos la silla de ruedas o un scooter, un monopatín, pero ya está. No se le habla más nada, o sea, no se le habla de qué va a pasar dentro de, no. Simplemente lo que vayamos viendo en el tiempo, a corto plazo. Una información honesta, clara y sobre todo, esto es muy importante, ofrecer confianza y esperanza. Esperanza porque al fin y al cabo no lo tenemos, por lo tanto la esperanza recae en las personas que están investigando y trabajando para obtener el tratamiento. Y bueno, como decía, aquí utilizar preguntas muy directas y específicas. En la adolescencia. Vale, en la adolescencia lo bueno, por decirlo de alguna forma, lo bueno que tenemos es que es una etapa más tranquila, porque ellos son más conscientes. Ellos son más conscientes porque, bueno, ya la mayoría están en silla de ruedas, están más tranquilos, se sienten como más seguros porque al estar en la silla no se caen tanto, por lo tanto es una etapa más tranquila. También es verdad que tienen más capacidad para asimilar y comprender la información.
En este caso yo siempre digo lo mismo. Luchamos con una etapa muy conflictiva, por así decirlo, porque no quita que el tener la enfermedad no sean adolescentes. Claro, son adolescentes y viven la adolescencia como cualquier niño, como cualquier joven. Pero a ello también le añadimos pues lo que supone la enfermedad. Por lo tanto, es importante que les transmitamos lucha, es decir, que luchen, que tengan motivación, que tengan constancia. Siempre le digo a las mamás y papás de niños adolescentes que sobre todo que lo animen, que cuando salga una oportunidad de desarrollo, no sé, imaginaros un ciclo, un curso, el inicio de la universidad, el inicio del bachiller, que lo animéis, que ellos pueden. También que le hagáis preguntas antes y después de acudir al médico. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo es una manera de que ellos tengan en cuenta, ¿no? O que sí, que tengan en cuenta de que su madre y su padre están ahí, aunque sean adolescentes, se preocupan, están pendientes de él, y si aparece alguna pregunta, pues está mamá y papá para prepararla. También esto es importante porque aparecerán las preguntas retóricas y la frustración. Preguntas retóricas de ¿por qué a mí? ¿Por qué? O sea, ¿qué he hecho yo mal para tener esta enfermedad? Aquí sí que os animo a que, bueno, pues un poco con la filosofía de la vida, que expliquéis que no es por nada que ha hecho mal, sino que, bueno, es algo que ha habido, ha tocado y hay que, no hay que pensar en eso, sino que a revés, luchar contra eso. Que es difícil, pero que ahí estáis todos como una piña para luchar contra eso. Y bueno, como bien os pongo abajo, los padres y las madres seréis el motor de ayuda, seguridad, que no lo veo. Ah, y confianza. Vale. Aquí un poquito más a nivel general, ¿qué beneficios, por decirlo de algún modo, podemos obtener hablando de la enfermedad? Pues hablando de la enfermedad, lo que generará es, primero, conocimiento de la enfermedad y después que ellos sepan reconocer que lo que le pasa es debido a la enfermedad. Es decir, cuando tenemos a niños que están muy frustrados, pues que ellos sepan que a lo mejor la frustración es debido a pues, que se caen, a que no les salen las cosas bien. Entonces, ahí es muy bueno lo que os comentaba antes, ¿no? Reforzar todo lo positivo que se va a hacer en el niño. También, esto os lo comentaba un poquito David antes, y también ellos entienden mejor su estado físico y emocional. Es decir, cualquier síntoma físico saben relacionarlo, que es por la enfermedad. Y a nivel emocional, pues en sesión se trabaja bastante para que ellos entiendan que la parte emocional es un poco por la frustración y todas las emociones que vive el día a día. También le ayudará mucho a manejar la enfermedad e involucrar los tratamientos en la terapia. ¿Vale? Un niño que está seguro porque conoce la enfermedad, seguro que estará muy involucrado en la terapia. Hago natación porque me ayudará. Me tomo, incluso hablando con las madres muchas veces me lo decís, él mismo, el niño es el mismo el que dice, mamá, que me tengo que tomar tal medicamento. Entonces, el saber un poco la enfermedad os ayuda también. Le ayudará a sentirse seguros y tranquilos, o seguras o tranquilas. Será un motor para expresar sus miedos, sus preocupaciones, sus incertidumbres. Y es una pregunta clave que todos los padres me preguntan, pero lo hemos dicho en varias ocasiones. Y sí preguntan por la cura. Es un momento muy difícil, ¿vale? Es un momento difícil, aunque ahora aquí lo estemos hablando tan normalizado, sé que es un momento difícil, un momento duro, pero bueno, tenemos que sacar fuerza, ¿vale? Y decirle que lo que antes hemos dicho, que hay muchas personas investigando, trabajando para la cura o el tratamiento, ¿vale? Aprovechando esto, sí que me gustaría deciros que normalmente los niños, sobre todo los más pequeñitos, bueno, y los adolescentes también,
van a utilizar momentos clave, es decir, momentos en los cuales vamos conduciendo y te pregunto, momentos en los cuales estamos un poco, nos pilla de imprevisto y nos va a preguntar. Entonces, si llegáis al momento en el que no sabéis qué decir, o sea, no sé lo que hay, lo mejor es, o primero, trabajar una muletilla de antes, es decir, tener algo, una frase, algo que siempre esté en nuestra cabeza para contestarle, o bien, que es un método muy bueno y eficaz, es decirle, vale, me parece muy bien que me preguntes esto, pero ¿te parece bien que cuando lleguemos a casa con mamá o con papá lo hablemos? Entonces, desde que el niño te pregunta hasta que tú llegas a casa, incluso puedes llamar a tu marido o a tu mujer y decírselo, tenéis un tiempo muy bueno para trabajar qué queréis decirle y cómo se lo queréis decir. ¿Vale? Entonces es muy bueno que tengáis esa muletilla o esa frase que podéis soltarla. Porque eso sí que es verdad, os va a preguntar en los momentos en los cuales estéis más imprevistos o en los cuales estéis más despistados, os va a preguntar. Y importante, no mentir nunca. ¿Vale? Como mintamos, perdemos la confianza en el niño. ¿Vale? O sea, el decir a un niño, no te preocupes, no te pasa nada, si tú no tienes nada, no. ¿Por qué? Porque el niño perfectamente, mejor que nosotros, sabe lo que le pasa. Es decir, él evidentemente no sabrá que tiene distrofia muscular de Duchenne o Becker, pero si sabe que sus piernas, algo le pasa en sus piernas porque se cae, o no puede subir los escalones, o no puede subirse a la silla. Entonces, es muy importante que no se le mienta, ¿vale? Que le digamos la información que le queramos decir, pero que no se le mienta. Y vamos a hablar ahora un poquito de los hermanos, ¿vale? Porque al igual que es importante el cómo transmitirle la información a los niños o a las niñas que padecen la enfermedad, también es importante transmitírselo a los hermanos. Si partimos de hermanos menores que la persona, que el niño o la niña afectada, pues más o menos se le explica la misma información. Evidentemente, si tenemos un niño, un hermano de 1 año y un niño afectado de 5, pues no, o de 2 años y de 5, no. Pero si más o menos la información la edad se asimila, es importante que se muestre la misma información. Es importante que le expliquemos al niño por qué su hermano o su hermana necesita más cuidado. Es decir, mira, el hermano necesita más cuidado porque tiene sus músculos débiles. Entonces, vamos a terapia, vamos a natación, vamos a equitación porque necesita fortalecer sus músculos. ¿Vale? Con esto lo que hacemos es que no aparezcan los celos. Aunque por mucho que lo trabajemos, siempre van a aparecer los celos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, de manera inconsciente y normalizada, porque es normal, los mamás y los papás estamos más pendientes del niño que padece o de la niña que padece la enfermedad. Es normal. ¿Por qué? Porque requiere un poco de más cuidados que el niño que está sano. Es normal. Pero siempre es bueno que le expliquemos el por qué para disminuir un poco el celo. Si hablamos de hermanos mayores que los niños o las niñas afectados, pues al ser mayor, por lo tanto, son más conscientes de la realidad. ¿Vale? Entonces, ellos mismos incluso os preguntarán hacia la sintomatología del hermano. Mamá, el hermano, ¿por qué no puede correr? O mamá, el hermano, ¿por qué hace tal cosa? Es importante también que se le ofrezca, quizás yo le ofrecería un poco de más información que el hermano, también dependiendo de la edad. ¿Vale? Si vemos que se diferencian 5 años, evidentemente le diremos más. Si se diferencian 1 año, más o menos la información se puede asimilar. Cuidado con la responsabilidad, ¿vale? Es importante que, bueno, que nos ayude el hermano, sí, y que el hermano sea parte de la familia y que ayude a las terapias, a los masajes, a que ayude al hermano a levantarse, pero sobre todo el brindar mucha responsabilidad es malo, porque después nos encontramos a hermanos con 18 o 20 años que se sienten tan responsables que son incapaces de alejarse de su hermano. Es decir, no van ni a la facultad a estudiar porque tienen que cuidar a su hermano. ¿Vale? Entonces es importante que se le anime, mira, te gustaría
ayudar al hermano a hacer tal cosa, pero que no se le otorgue tanta responsabilidad. Y también ofrecer la ayuda de otros profesionales. Como bien sabéis, os cuento, desde Duchenne Parent Project España trabajamos en los grupos de ayuda con los hermanos, tanto en los grupos de ayuda, que es un encuentro donde están los hermanos y ellos mismos comentan un poco el día a día y se sienten apoyados y sobre todo se sienten que no están solos. Es decir, que hay otros niños que viven lo mismo que ellos, niños o niñas. Y eso por una parte. Si hablamos a nivel individual, pues bueno, también se trabaja con los hermanos, pues un poquito sobre todo la sintomatología que pueden mostrar. ¿Qué sintomatología pueden mostrar? ¿O qué sentimientos pueden mostrar? La soledad, la culpa, el enfado, la preocupación, la angustia y la vergüenza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que dedicarle un poco de tiempo. Yo recuerdo una intervención que hice hace poco que le decía a la mamá que al igual que al niño que se le hacía los masajes, que le brindara una tarde para el hermano o la hermana y estar con ella durante toda la tarde, pues de compras, cine, lo que fuera, pero que se le brindara un poquito también de tiempo. Hacerle protagonistas de vez en cuando, ¿vale? Por ejemplo, algo muy simple, pues bueno, hoy va a decidir tal que vamos a comer, se le hace protagonista, o qué película vamos a ver, o dónde vamos a ir, o a qué centro de actividades o parque vamos a ir, es importante. Y lo que antes decía, ¿vale? Cuidado con la responsabilidad. Y, como bien os he explicado antes, ofrecer la ayuda de otros profesionales. ¿Vale? Tanto mi compañero David, podemos hacer una intervención a nivel individual o los grupos de ayuda mutua que lo solemos hacer prácticamente 2 veces al año y si hay más demanda pues se hace más a menudo, no hay ningún tipo de problema. Referente a los hermanos, pues ahora vamos a trabajar con el centro educativo, ¿vale? Con el centro educativo cada vez son más frecuentes las demandas que tenemos. Por lo tanto, el año pasado elaboramos un proyecto que se llama El Cole de Todos, que a la mayoría de los papás que hay aquí os sonará. Y bueno, con este proyecto lo que hacemos es una comunicación con el sistema educativo. Es decir, es una comunicación directa de mi compañero David o yo con el profesorado. Aquí no interviene ningún niño. ¿Y qué se le ofrece? Pues le ofrecemos información sobre el o de beques a nivel físico y a nivel cognitivo. O sea, a nivel general, lo que un niño que padece esta enfermedad o una niña puede padecer o puede necesitar. Abordamos las dudas sobre las adaptaciones necesarias, bien a nivel físico, a nivel curricular, a nivel de dispositivos móviles como tablets, ordenadores. También le brindamos apoyo al profesorado. ¿Por qué? Porque hay veces que el profesorado se encuentra un poco desamparado. ¿Sabe a quién acudir? ¿A quién preguntar? Si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Entonces, una vía que ellos tienen para preguntarnos y sentirse un poco más seguros. Y como bien decía, es también un vínculo de conexión entre familia, profesorado y psicólogo. ¿Por qué? Porque tanto David como yo pues, abordamos la problemática tanto de la familia como del profesorado. Y os vamos dando feedback de los profesores que han interactuado, la información que les hemos aportado, para que también ustedes lo sepáis y se sintáis también seguros a la hora de que el niño está en un centro educativo pues donde todo el profesorado o la mayoría del profesorado está consciente de las necesidades que tenga el niño o la niña. También la comunicación con el alumnado. Esto es es muy frecuente las preguntas de los papás y de las mamás en consulta de cuándo, o sea, o se lo comentamos a los alumnos, le decimos algo a los compañeros de clase. Pues yo creo que cuando es el momento oportuno, es decir, cuando vemos mucha burla, cuando vemos que el niño está solo en los recreos, cuando vemos que incluso hay algunos casos que hemos tenido bullying
es importante que trabajemos el trabajar con los alumnos. ¿Por qué? Porque aclararemos la incertidumbre de las dudas, aumentaremos también un poco la sensibilidad, la empatía, el compañerismo. Es decir, vemos cómo ellos son conscientes de que nuestro amigo tal tiene un problema o sea, un problema, tiene una dificultad, no me gusta la palabra problema, tiene una dificultad y es importante pues no que se la ayude, sino que se la apoye, que estemos ahí con él. También disminuiremos las burlas o las miradas indiscretas, ¿vale? Porque hay veces que no aparecen las burlas, pero son las miradas indiscretas. También normalizaremos la situación, es decir, la mayoría de las veces son niños que necesitan salir mucho del aula. Por lo tanto, es importante que ellos sepan que mi amigo tal o mi amiga tal sale porque necesita esa ayuda. Y también evitaremos que le pregunten directamente al niño. ¿Por qué quería poner esto? Porque ha habido muchos casos en los cuales directamente un alumnado le ha preguntado al niño o a la niña que padece la enfermedad y le ha dicho, ¿tú que estás enfermo o enferma? Son preguntas muy groseras, por así decirlo, para un niño tan pequeño. Tanto para uno como para otro, porque el niño que le pregunta se lo ha comentado su madre o su padre o lo ha escuchado. Por lo tanto, cuando sea el momento oportuno, es bueno trabajar con el alumnado para desaparecer o aumentar todas estas características. ¿Quién puede hacerlo? Pues puede hacerlo un experto, ¿vale? Alguien un médico, un psicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda, cualquier persona que sea experta puede llevarlo a cabo. El mismo profesor, que sería, yo considero que es la figura más importante, porque con programas de inclusión trabajaría muy bien en el aula lo que es la enfermedad. Si no queremos señalar, es decir que tal persona tiene la enfermedad, pues a nivel general se puede hacer. Y la familia, es decir, la mamá, el papá, el hermano, el primo, cualquier persona. Pero yo si me toca quedar con alguien, me quedaría con otro. Porque es una manera de no señalar a nadie. Y también os he puesto este apartado porque cada vez también es más frecuente es que la mamá me llame o papá me llame comentándome de si hacen una tutoría, ¿no? O una reunión con los padres. Y yo siempre les animo, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque si trabajamos con los padres, que son los educadores y al fin y al cabo son los modelos a los cuales los niños copian, ¿qué lograremos? Pues que haya menos burlas e insultos, que no haya información dañina lo que entre comillas, porque es información como lo que antes decía. Es decir, sobre todo el inculcarle a los padres que no digan ni enfermedad, ni problema, no, sino que nuestro amigo o amiga tal tiene un problema en los músculos, tiene sus músculos más débiles. Fuera la palabra problema, fuera la palabra enfermedad, sino que tiene los músculos más débiles y por eso tal. Y también lo que hacemos es que desaparezca la exclusión. Es decir, quizás a lo mejor cuando le ofrecemos la información a los padres, pues intentemos, yo creo que sí, que si somos humanos, aumentaremos la empatía, lucharemos por la inclusividad y también seremos responsables de una responsabilidad parental, es decir, de darle la mejor educación a mi hijo y que sea inclusivo, que no se burle, que no haya miradas indiscretas ni que haya palabras o información que le puedan hacer daño a ese niño o a esa niña. Y también normalizamos la situación. Hay veces que los compañeros de clase pues no saben qué pasa, algo le pasa a ese niño o a esa niña, pero no saben. Por lo tanto, yo creo que la información de manera correcta, evitando palabras que puedan producir daño, es importante hacerla.
Y nada, para finalizar, simplemente os quería ofrecer información porque si no habéis podido descargaros la guía o no la encontráis, simplemente tenéis que poner para encontrarla Duchen para Emprender España en el buscador o la página web que aparece y justamente ahí nos vamos, que es Duchen, y a material de apoyo. En material de apoyo aparecerán todas las guías. Esta guía, la del sistema educativo, todas las guías que hay, la de nutrición, todas las guías que tenemos en Duchen aparecen en esa, ¿vale? Y nada, para finalizar, pues bueno, cualquier consulta que tengáis, duda, incertidumbre, si os habéis quedado con algo que no entendáis o queréis un trato más personalizado tanto para el niño o la niña afectada como un hermano o una hermana, pues bueno, pues podéis contactar con nosotros, tanto conmigo como con David y bueno, encantado de ayudaros y de abordar pues la problemática o las dudas, la incertidumbre que tengan. Y nada, bueno, pues con esto nos despedimos y nada, muchísimas gracias por estar ahí y por estar tan atentos. Gracias, buenas noches.